A Carlos Alonso Villalobos no tenía el gusto personal de conocerlo. Me hubiera gustado que hubiera presentado a Javier Gracia. Yo sé que él estaba muy interesado en hacerlo personalmente. Lo hago yo en su nombre, como buenamente pueda saber hacer. Carlos Alonso Villalobos, estudió en el Instituto Columela de Cádiz, gaditano, se licenció en Historia en la Universidad de Cádiz. Sus pasiones fundamentales han sido siempre la arqueología, la geología, luego el buceo, la geografía, y mezcla el buceo con su arqueología y entonces entra directamente en lo que es la arqueología subacuática, de lo que nos va a hablar precisamente hoy. Ha sido profesor en el Instituto de Enseñanza Secundaria y fue uno de los miembros del equipo encargado de poner en marcha el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, del que ahora mismo creo es jefe de área de documentación y transferencia. Yo espero haber hecho honor a tus muchos méritos y te cedo la palabra. Muchas gracias a la organización de esta jornada por contar con nosotros. Quiero justificar un poco el porqué de mi presencia. En los años 90, a mediados de los años 90, cuando nos encargaron efectivamente la organización del Centro de Arqueología Subacuática, yo venía del mundo de la arqueología terrestre y después a partir de ahí me metí en el mundo de la arqueología subacuática. Pues una de las primeras necesidades que vino fue la de intentar reconstruir el porqué de muchos elementos arqueológicos que nos encontrábamos en la línea de costa, tanto en la parte sumergida como en la parte emergida, que como muchos de esos elementos pues, estaban descontextualizados de su posición originaria, estaban arrasados y en el mar los que correspondían estar en tierra, o muy erosionados y muy dañados los que estaban en tierra, y cuál había sido la causa y el motivo porque formaba parte de ese patrimonio que teníamos que gestionar. Además, lógicamente, de gestionar también la evolución de un paisaje desde el punto de vista de los naufragios, pues, para saber en qué momento y en qué condiciones se produjeron los naufragios. Eso nos llevó a introducirnos en colaboración con la Universidad de Cádiz y crear un grupo de investigación en el cual venimos desarrollando una actividad geoarqueológica desde hace bastante tiempo, con la idea, desde mi perspectiva, nos falta desgraciadamente la de Javier Gracia, desde mi perspectiva geoarqueológica o arqueológica, de reconstruir los paisajes y hallar el porqué de esas erosiones y de esos elementos costeros descontextualizados. Cuando me propusieron venir, yo dije que me iba a centrar principalmente en mi ámbito, que es el mundo de la arqueología. Hay muchos especialistas que nos vienen hablando de los registros sedimentarios, pero bien por el tema de la falta de Javier, que iba a hablar de parte de nuestro trabajo, voy a intentar meter mucho la pata a hablar del registro sedimentario y del porqué de estos trabajos que venimos haciendo. Bueno, la visión que de la arqueología hay sobre el tema de los tsunamis es bastante pobre. Bastante pobre por dos motivos. Por una parte, por lo reciente de todo lo que es la investigación sobre el tema tsunami. Ahí tenéis puesto cómo es a raíz de los grandes eventos de tsunamis que se han dado en el último siglo, cuando surge una gran investigación, si bien ya hemos visto que el de 1555 generó un gran debate científico. Esa transferencia del mundo de la problemática de los tsunamis al mundo de la historia, sí, pero no de la arqueología, está todavía pendiente. Aún realmente son muy pocas personas las que tienen en cuenta los registros sedimentarios desde la perspectiva de los yacimientos arqueológicos y de los efectos que estos pudo tener. Evidentemente hay tsunamis conocidos históricamente, mejor, peor estudiados, y hoy en día se están revisando. Por ejemplo, a mediados del segundo milenio antes de Cristo, pues un gran tsunami provocado por la explosión del volcán Santorini en la isla de Tera, que se supone que fue la causa del hundimiento de la civilización minoica, o una gran crisis también, una gran crisis también sísmica asociada a tsunamis que se dio en el siglo IV en medio del Mediterráneo, que generó también grandes tsunamis que afectaron a todo el arco
bueno, toda la parte de Grecia, el Próximo Oriente y la parte de incluso el Golfo, perdón, la desembocadura del Nilo, en Alejandría. Ahí abajo tenéis un evento de la época en el que hablan de barcos tierra adentro, etc. Nosotros, para conocer y para trabajar desde el punto de vista de la historia y la arqueología, los tsunamis, lo primero que necesitamos es fuentes de información. Desgraciadamente, las fuentes de información escritas que se conservan lo son a partir del siglo XV, en el que, por ejemplo, en el caso de España, a raíz de una pragmática de los reyes católicos, empiezan a custodiarse los expedientes, los documentos de los archivos, el origen de los archivos notariales. O sea, a partir de ahí es cuando tenemos toda la información reservada en los archivos. Con anterioridad, fijaros que justamente a partir del siglo XV es cuando tenemos el 76% aproximadamente de las fuentes de información, mientras que para eventos de tsunami anteriores pues tenemos muy poca información histórica de la época. El tsunami de 1755, como ya hemos venido viendo, es quizás el gran fenómeno conocido asociado al terremoto de Lisboa y los efectos que produjo bastante bien estudiados, como ya hemos venido viendo esta mañana, que dio origen incluso a lo que es la sismología moderna. Son tres tipos de fuentes los que desde el punto de vista histórico-arqueológico necesitamos para conocer los tsunamis. Uno, los que ya venimos viendo a lo largo de la mañana, que son perdón, voy a poner un poco de agua. Uno son las fuentes geomorfológicas sedimentarias que los geólogos pues, estudian, analizan y nos dan evidentemente una información de cuándo, dónde y en qué ámbito pudieron producirse fenómenos de tsunami. Otra evidentemente son las fuentes textuales, que ya hemos visto que principalmente es a partir del siglo XV cuando las conservamos, y otras las fuentes cartográficas que muchas veces, como la documentación gráfica, y que ahora también aportaré algunas sobre el maremoto de 1755, pues se conservan y aportan también una información rica sobre los efectos destructivos de los tsunamis. Desgraciadamente estas últimas es a partir del siglo XVIII, con el desarrollo de la cartografía instrumental, cuando empezamos a tenerla. Por tanto, vemos una limitación bastante amplia que nos lleva a muy pocos eventos de tsunamis conocidos a través de documentación histórica. Aquí tenéis recogido en el catálogo los catálogos sísmicos, son de todos conocidos, con anterioridad a la época de Cristo, al cambio de era. Pues tenemos tres eventos, de los cuales ya nos han hablado aquí esta mañana. En época medieval, a partir del cambio de era, en época medieval tenemos dos eventos, uno por la parte de Andalucía Oriental principalmente, y otro ambos en torno al siglo IX después de Cristo, en torno al siglo XV y el de 1755, anteriormente otro de 1739, etc. Son informaciones muy parcas, informaciones que sí para el tsunami de 1755 han generado una documentación muy amplia y muy rica. Desde el punto de vista de la geomorfología, simplificando un poco el conocimiento, pues agrupándolo en unos marcos cronológicos, hemos visto que tenemos tsunamis desde el séptimo, bueno, hace unos 7.000 años, desde el siglo, desde 5.000 años antes de Cristo, hace otros 5.300 años, 4.100 años, tenemos distintos tsunamis a lo largo de todo lo que es el Golfo de Cádiz, documentados en Doñana, en Valdelagrana. Tenemos tsunamis también en torno a la época fenicio-púnica, un marco cronológico documentado en varias zonas del Golfo de Cádiz, incluido aquí también en la zona de Valdelagrana. Tenemos tsunamis en torno a la época ya romana, del 2000 al 1700, en diferentes puntos también del Golfo de Cádiz. Para el siglo V después de Cristo también se han documentado registros de tsunami en excavaciones arqueológicas y en sondeos para el año 1000. Y para 1755, pues una producción bibliográfica amplísima sobre los tsunamis y sobre el efecto de este tsunami. Hay un problema metodológico que a nosotros nos preocupa, y son los registros de las tsunamis, de las dataciones y las caracterizaciones. Ahí veis, por ejemplo, abajo a la izquierda, el efecto, bueno, no sé si se llega a ver bien, el efecto que un simple temporal provoca en el fondo del mar, y es de arrastre de muchísimo sedimento, levantar muchísimo sedimento del fondo marino, sedimento que después es arrastrado hacia la costa. ¿Qué supone esto? Que cuando datamos las conchas que encontramos
en los registros sedimentarios podemos cometer el error de estar datando conchas de un momento anterior al del propio evento energético. De hecho, hay muchos registros sísmicos, muchos registros de posibles tsunamis, de tsunamitas, que están dando unas tortillas cronológicas que después, desde mi perspectiva como arqueólogo, y es la que me quiero un poco centrar, habría que contrastar después con esas evidencias materiales que puedan quedar de esos registros. Como vemos, por los registros sedimentarios son muchísimos, mientras que por las fuentes de información histórica tenemos muy pocos eventos de tsunamis documentados. Y vamos a ver un poco lo que desde el punto de vista de la visión arqueológica nos queda o podemos analizar de esa escasa documentación con la que contamos. Os decía antes que uno de los objetivos que nosotros teníamos era de reconstruir los paisajes. La bahía de Cádiz, por ejemplo, igual que el entorno del estuario del Guadalquivir, como ya el profesor Rodríguez Vidal ha venido mostrando, es un enclave histórico de 3.000 años de antigüedad, donde hay muchísimos asentamientos en el entorno, donde nos venían mostrando mapas paleogeográficos hasta los años 90 prácticamente, en los que la bahía de Cádiz era todo un espacio abierto de bahías sin marismas, sin flechas litorales apenas, y sin formaciones de cordones arenosos como puede ser el de Valdelargrana. Y bueno, nuestro objetivo principal fue intentar ver cómo podíamos reconstruir ese ambiente de la bahía de Cádiz para un momento, para una evolución a lo largo de la historia, para entender un poco aspectos tales como, bueno, el puerto gaditano donde estaba, cómo se navegaba, dónde podían estar los embarcaderos, los puertos, dónde podían estar los lugares de explotación de salinas por las que se abastecían las fábricas de salazones romanas, etcétera. Una serie de incógnitas arqueológicas que solo nuestra construcción del paisaje nos permitiría aclarar. Abordamos desde varias etapas, porque las flechas de Valdelargrana, sobre todo para entender la parte norte de la bahía, es muy problemática, una zona de muchos cordones superpuestos uno detrás de otro, adosados unos a otros, que se han ido desarrollando, cortando, invadiendo por diferentes tormentas, tsunamis, que presentaban bastante contaminación de conchas, de sedimentos que nos pedían datarlo. Y a raíz de la recogida de todos los datos de diferentes autores que se han trabajado en Valdelargrana, nos hemos atrevido a formular una propuesta evolutiva de Valdelargrana, que lo que nos interesa no es tanto, bueno, a mí personalmente como arqueólogo, no es tanto el conocer Valdelargrana, sino lo que queda al interior, cómo reacciona lo que queda al interior desde el punto de vista de dónde podía enclavarse un puerto, qué ciudades eran costeras o estaban en un río, en un arroyo, en un caño mareal, si había marismas para la explotación de salinas, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hemos atrevido a realizar esta reconstrucción en base a todo lo que son dataciones de los distintos autores realizados, recopilándola, poniéndola sobre temas de mapas geomorfológicos detallados y, bueno, lo que nos sale un poco es decir, que la bahía de Cádiz ya tenía un ambiente de cordones litorales bastante desarrollado hace unos 3.500 años, donde, a diferencia de lo que otros autores publican de un Guadalete desembocando aquí, a la mitad de esta barra, nosotros hemos constatado que se prolonga hasta cerca de Puerto Real. El Guadalete, sí, en ese momento era el Guadalete, desembocaba cerca de Puerto Real, generando una contraflecha adosada a la parte norte, y que esa barrera, en algún momento entre el 2700 o el 2200, 300 desde la actualidad, puede ser en el momento que el profesor Rodríguez Vidal nos habla de ese tsunami del 220 a.C., o puede ser en un momento anterior, que la arqueología últimamente en costas de Huelva está poniendo en evidencia posible tsunami en época fenicia, siglo V, VI a.C. No tenemos claro cuándo, pero en uno de esos momentos esa flecha que se desarrolla, ya digo, bastante más de lo que se pensaba, pues se rompe. Apuntamos más por un momento anterior al 2100, por el hecho de que en esta posición, en estos cordones de aquí, hemos realizado una serie de dataciones y en el 2100 todo este cordón ya está desarrollado, como veis, bastante más de lo que hasta ahora se pensaba. Eso quiere decir que si el tsunami ese que nos presentaba el profesor Rodríguez Vidal pues hubiese afectado
a esta flecha. En esta zona es donde nos enseñó los abanicos de desbordamiento, y esta flecha escasamente desarrollada. Hubiéramos encontrado también cortes en la parte baja que no lo encontramos. Vemos que las distintas dataciones nos van posicionando una evolución lógica de cordones asociados a capturas de este río Guadalete que desembocaba por aquí, que son capturados conforme se van produciendo las roturas de las flechas litorales. El Guadalete comienza a desarrollarse por aquí, asociado al desarrollo de otra flecha litoral que lo va encauzando, sería esta realidad. Cuando tenemos esta realidad nueva, encontramos en la Edad Media, en torno al siglo IX después de Cristo, otra rotura que afecta y que hace que el Guadalete, en vez de pasar por este canal que ya estaba prácticamente infuncional, pues comience a pasar por esta zona. Sobre esta flecha encontramos restos de una calzada romana, encontramos en el siglo XVIII descripción a esta altura de un puente posiblemente de época romana que después se destruyó y que daría paso por vía terrestre hacia la zona de Puerto Real. Y mientras que todo el desarrollo de flecha lo que haría es conducir un Guadalete que desembocaría hasta la época romana por la zona de Puerto Real. Evidencia de tsunami en arqueología cada vez está habiendo más, porque cada vez el trabajo que se está haciendo desde la sedimentología y desde el mundo de la geología está alcanzando otros ámbitos y se está conociendo. También gracias a jornadas como esta que está llevando un poco a otro público este tipo de trabajo. Ahí tenemos un registro sedimentario, es un montaje museográfico, no está el registro sedimentario original, encontrado en Villa Victoria, en la bahía de Algeciras, al noreste de la bahía de Algeciras. Bueno, aquí lo tenéis en el punto exacto donde está, donde corresponde a un vertedero de un alfar romano que en torno al siglo I después de Cristo sufre una inundación. No sabemos si un tsunami o una tormenta, está muy próximo a la costa, y sufre una inundación que cubre parte de ese vertedero. El alfar sigue después produciendo y sigue rellenando en el siglo III, IV y V, sigue rellenando de restos de cerámica, de piedra y de ánfora. En el año 1999 hasta el 2001, aunque publicamos un breve avance en el 2001 y después en el 2004, hicimos un proyecto en el entorno de la ciudad romana de Bailo Claudia. El objetivo de ese proyecto era simplemente analizar el contacto de la ciudad con el mar. Sabíamos que por las fuentes documentales, por las fuentes históricas de la época, que Bailo Claudia era un puerto, era una ciudad portuaria romana, y por el paisaje, podéis ver ahí, este marcado en rojo es la zona donde está la ciudad romana, pues por este paisaje las posibilidades portuarias eran mínimas, sobre todo para el resguardo de embarcaciones con la actividad de tráfico que tenía que tener una ciudad como esta, más siendo en ese momento, según nos dicen los textos clásicos, el puente de enlace a África, era el puerto de África. El proyecto fue un trabajo geoarqueológico en el que se estuvo trabajando tanto en el medio subacuático, buscando posibles evidencias de puerto, y simplemente encontramos gran cantidad de restos de construcción arrasados, esparcidos por el fondo del mar. Hicimos un trabajo geoarqueológico en tierra, en la zona de contacto, que ahí veis marcada en rojo, en este ámbito, en el contacto de la ciudad con el mar. No introducimos hacia el interior de la ciudad ni nada. Consistieron en sondeo geotécnico, en geofísica, tanto con magnetómetro como eléctrica, y sondeo arqueológico para comprobar qué tipo de anomalía nos encontrábamos. Pudimos ver que todo el frente de la ciudad con el mar era una antigua rampa y estructura portuaria de la cual salían embarcaderos de madera, posiblemente apoyados sobre pilares de piedra cuadrangulares que les servían de apoyo a estos embarcaderos de madera, y que lo más importante desde el punto de vista, bueno, sería un paisaje parecido a este, en un lagún, una zona de laguna. Actualmente la playa se ve que estaría aquí. Toda esta zona, a perforar debajo de la playa, en los sondeos teníamos zonas de lagún, zonas de relleno de usuario, y evidenciaba que esta zona de relleno solamente podía darse si había una estructura bien antrópica o bien natural. Nosotros hemos optado por la opción natural, que cerraban y creaban un ambiente estuarino con varios arroyos que desembocaban en esta laguna.
Cuando hicimos una intervención buscando las posibles evidencias de estos restos que hay aquí, pues nos encontramos que bajo la playa actual los restos están completamente arrasados. En esta zona, incluso de la ciudad, en esta parte de aquí de la playa, nos encontramos la parte inferior de una pileta de salazones, es decir, que le falta toda la estructura de 2 metros hasta llegar al nivel de suelo, y esa parte inferior de la playa estaba sobre la playa actual. Es decir, la playa había perdido de época antigua a la actualidad al menos 2 metros de potencia. Sobre ese antiguo lagún que se extendía prácticamente en lo que ocupa toda esta parte azul, sobre ese lagún encontrábamos restos constructivos de época romana justo sedimentados y en contacto con el nivel freático y enterrados bajo el nivel freático. En la parte alta de la playa, en la parte ya donde la playa entra en contacto con la zona elevada de la ciudad, lo que nos encontramos son estructuras todas ellas arrasadas. Aquí veis recto arriba, resto de una factoría de salazones, que es prolongación de todo lo que es la factoría de salazones que hoy quedan enterradas, completamente cortadas por el efecto del mar, erosionadas, y ese mar se había comido el muro de la ciudad y le había introducido la erosión hacia dentro de la ciudad. En la parte más hacia la derecha nos encontrábamos, esto que veis aquí, es una estructura que tiene aproximadamente 30 por 10 metros y es una estructura construida sobre la antigua playa de época romana, rellena con niveles de arcillas, arena, etcétera, para hacerla impermeable y posiblemente para ampliar esa rampa portuaria más de lo que la playa de entonces lo permitía, teniendo en cuenta que por esta zona de aquí salía un arroyo. La estructura fue construida en torno al año 70, que coincide con el gran cambio urbanístico y el gran desarrollo urbanístico de la ciudad de Bayona. Y fue destruida y después amortizada, es decir, reutilizada con una construcción funeraria en el siglo III. Quiere decir que el momento de destrucción de esa ciudad lo tenemos entre el siglo I y el siglo III. Un estudio buscando registros de eventos de alta energía con un sondeo que realizamos en esta zona, en un pequeño estuario de un río de uno de los arroyos que desemboca ahí, nos permitió encontrar un registro sedimentario que, datando las conchas, nos daba una cronología aproximadamente, por poner un punto intermedio, del 100-200 después de Cristo. Tenemos, por tanto, una coincidencia de dos fenómenos, es decir, un fenómeno arqueológico que está fechando una destrucción. No sabemos si por una tormenta, no sabemos si por un tsunami, de la causa no la sabemos, en cualquier caso un evento de alta energía, y unas dataciones de conchas que coinciden en esa horquilla tecnológica. Nosotros desde hacía tiempo, asociado a lo que es la destrucción de Baelo Claudia, veníamos planteándonos la posible existencia de un evento de alta energía que destruyera parte de los asentamientos costeros, como ahora veremos. Con posterioridad al trabajo que hicimos nosotros en Baelo Claudia, se han hecho otros con obtención de dataciones de registros sedimentarios de conchas que confirman la presencia de distintos eventos energéticos incluso a 12 metros de altura en la ciudad, en esta zona al sur del teatro y en la zona del templo de Isis, que se datan, ahí tengo mal puesta la horquilla cronológica, perdón, entre el 2000 y 1700 después de Cristo, o sea, entre el siglo, digamos, entre el siglo I y el siglo III después de Cristo, y otros eventos energéticos que están en torno al siglo V después de Cristo, más en esta zona de aquí abajo, en una terma que el profesor Darío Bernal, de aquí de la Universidad de Cádiz, excavó recientemente, y en cuyo interior se tuvieron muestras de conchas que fueron datadas además en la parte superior son muros de desplome asociados al terremoto. Bueno, un inciso, o sea, la ciudad de Baelo Claudia se sabe que tuvo un terremoto catastrófico en torno, se creía siglo IV, siglo III. Ahora parece que todo confirma un poco la presencia de un trabajo, de una actividad sísmica importante en el siglo III, en torno al 260 después de Cristo, que pudo ser el origen de gran parte de destrucción de la ciudad y de abandono de gran parte de la ciudad. El tema es que todo este barrio meridional de producción de salazones coincide que abandona la actividad en torno al siglo II después de Cristo.
son los trabajos que ha realizado el propio también Darío Bernal de la Universidad de Cádiz. Y justamente ahí hay un abandono de esa parte de la ciudad en el siglo II, mientras que tenemos en torno al siglo, pocos años después, 60 años después, 260, tenemos esa crisis sísmica con eventos de alta energía. A nosotros nos sale una cronología que está más próximo al siglo II, es decir, al año 200 que al 260. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, pues que estamos en un campo en el que hay que ir acercando posiciones en base a la investigación. Todo es un tema de perfilar si las dataciones son todos los correctas que son, si los registros arqueológicos que estamos encontrando son todos los correctos que son, porque bueno, yo tampoco creo en la existencia de una recurrencia de tsunami, pero no hay que olvidar también que en medio de esos tsunamis hay los temporales. Los eventos de alta energía asociados a temporales que puedan ser tan destructivos como cualquier tsunami. Otra cosa es encontrar un registro a 12 metros de altura, que eso no lo deja un temporal. Es curioso que esta estructura que veis aquí, que fue arrasada en el siglo II, entre el siglo I y el siglo III, como decía, sigue recurrentemente siendo machacada por los temporales. Nos encontramos en la excavación cuando estábamos haciendo todo un relleno actual, donde incluso había pues, cartuchos de frutos secos con la fecha de caducidad. O sea, que podíamos perfectamente saber cuáles eran los últimos eventos de temporales que le estaban afectando. Además, encontramos hasta pinturas manchando los muros. Con lo cual quiere decir que esa es una zona de playa que sufre los embates del mar continuamente desde que en su momento fue destruida en torno a esa época que comento. Os decía que desde esta época del trabajo de Baello pensábamos en que si pudiese haber habido en torno al siglo II o III algún fenómeno de alta energía que afectase a todo lo que es un sector productivo de época romana, que es el de la Salazones. Si nos ponemos a ver las dataciones que presentan todas las, ahí tenéis los puntos entre Cabo de San Vicente hacia Marruecos, de centros de producción de salazones, asociado a ellos centros de producción de ánforas para su transporte. Curiosamente hay un pico de caída bastante considerable en la producción en torno al siglo II o III. Un pico de caída que bueno, puede deberse a causas económicas, pero que la actividad, sin embargo, continúa en aquellas factorías de salazones que están hacia el interior. Por ejemplo, en la bahía de Cádiz cae la actividad de las que son costeras en primera línea, pero siguen produciendo las que están en la zona de Puerto Real, San Fernando, etc. La bahía de Algeciras siguen actuando las que están en la bahía de Algeciras, exenta de este tipo de fenómenos. Creo que es un tema y una línea de investigación que sería curioso atender, más porque en los últimos años distintos trabajos que se están haciendo por los especialistas, Juan Campos entre ellos, de la Universidad de Huelva, están poniendo en evidencia que efectivamente hay asociados a factorías de salazones y alfares, canales incluso de la propia actividad industrial, rellenos con sedimentos de tsunami, es decir, que son coetáneos. Hay factorías de salazones que nos estamos encontrando en zonas sumergidas o semisumergidas. Puede ser que también por efecto de posteriores tsunamis que no de ese momento. Es un tema bastante apasionante que hay que revisar. Antes hablaba el profesor Rodríguez Vital, Cerro del Prado, Cerro del Trigo, en Doñana, que está aquí, y esto es de Talengua, el evento de alta energía que él nos contaba. Bueno, Cerro del Trigo es una de las factorías que justamente cesa su actividad en el siglo II. En Ayamonte, en la zona de Isla Cristina, en Huelva. Recientemente, aunque todavía no es, los autores todavía, el profesor Tavales no ha dado todavía una datación absoluta, una caracterización, ha salido un sedimento de relleno de alta energía en Sevilla, en la zona del Alcázar, la zona baja del Alcázar, lo que se llama la zona del patio de armas. Un evento que están pendientes de caracterizar, que en algún momento han apuntado que pueda ser de tsunami, pero que están en proceso de estudio y está perfectamente datado en el siglo II. Ese evento trae a colación un tema en que desde la arqueología y en relación con el tsunami es importante. Cuando hay una tormenta, una invasión, un tsunami, si no es muy destructivo, normalmente se barre todo y se sigue dando actividad al enclave, por lo cual el registro que nos queda de presencia de tsunami es escaso, mínimo o casi nulo. En la bahía de Cádiz ha salido también en Camposoto pendiente de estudio, registro de tsunami, y bueno, en esa zona encontramos una factoría de salazón arrasada por el mar, pero en un momento que creemos bastante posterior. No tenemos más datos arqueológicos de época antigua ni medieval que se
puedan asociar a temas de tsunami. Sí lo tenemos para 1755, donde, como la señora Aparicio nos ha mostrado aquí, el istmo de Cádiz fue barrido por olas del tsunami asociado al terremoto de Lisboa, y del cual hemos encontrado no solo las evidencias cartográficas. Él antes hablaba de ese camino que desde Cádiz llevaba hacia San Fernando, destruido efectivamente en varias partes. En esta parte no solo destruido, sino también sumergido. Ahora os enseñaré una foto. Hemos encontrado evidencia de ese tsunami en la zona de la laguna de Cádiz. Por ahí preguntaba alguien si había laminaciones de las diferentes olas. En la zona del soterramiento de la vía del tren, cuando se hizo la intervención, salieron las distintas rellenos de posibles laminaciones correspondientes a las distintas olas del registro de tsunami. En esta zona interior hemos encontrado registros de tsunami pegado a la línea de costa, es decir, volcó, traspasó la barrera del istmo y depositó su sedimento, con unas consecuencias muy curiosas. Bueno, aquí tenéis la foto del arrecife, del antiguo arrecife, que es abandonado a partir de este momento y se construye el actual arrecife que, para evitar posibles tsunamis posteriores, se lleva por la parte interior. Este es el camino que se construye entre Cádiz y San Fernando a partir de 1755. El antiguo es el que va abandonado por aquí por la línea de costa. En este tramo, como os decía, el camino del arrecife está bajo agua actualmente. El perfil no es pegado a la costa, sino que desde la zona de Torregorda, donde hay un reentrante, es bajo agua, pero no bajo agua por efecto del tsunami. Es bajo agua por efecto de la desestabilización costera que se provoca a raíz del tsunami. El tsunami lo que hace es destrozar el corral de vida, igual que destroza otros corrales de pesca en Santa María del Mar y en otros sitios. Lo está controlado perfectamente. Pero no destroza esa factoría, perdón, ese camino de la arrecife. Esa erosión costera es posterior al tsunami. Lo que pasa es que lo ha dejado hoy en día bajo agua. Y asociado como efecto también encontramos en esta zona existía un molino de marea que se llamaba el Molino de Sierra. El Molino de Sierra es arrasado y deja su actividad a mediados del siglo XVIII. Existe otro molino de marea, el molino de Nuestra Señora de la Concesión, zona alta del río Arillo, que es arrasado y deja su actividad a mediados del siglo XVIII. El molino de Soto, igual que la casa de Soto, toda esta parte fue arrasada por el tsunami de 1755. Y de todos estos molinos, lo único que queda es el de Río Arillo, que es posterior, en un molino de finales del 18, principio del 19. Y curiosamente también en esta zona que veis aquí, sabemos por una cartografía francesa de los años 20, 1820, que había un arsenal. Un arsenal donde entraban ya desde el siglo XVI buques pequeños de los que hacían la carrera de India para hacer carenado. Y que hoy en día es una zona en la que no se puede entrar porque no hay calado. Posiblemente, bueno, la cartografía francesa nos dice que ese arsenal llevaba 70 años abandonado, es decir, justamente la fecha del tsunami, y creemos que el abandono, tanto la destrucción de estos molinos como el abandono de ese arsenal tuvo que ver con la colmatación de los sedimentos del tsunami, del canal de navegación que iba, por las cartografías antiguas, pegada aquí a la línea de costa. El tsunami afectó también más al sur, zona de Colín. Sabemos que afectó a la Chanca. Hay un trabajo muy bueno realizado por el profesor Luque, donde se recoge los eventos de tsunami en las costas de Colín. Y nosotros hemos hecho un trabajo también donde hemos encontrado evidencias del tsunami en Trafalgar. Antes hacía referencia a él el profesor Rodrigo Vidal. Para nosotros sí tiene datación, sería el tsunami de 1755, si no el de la Edad Media del siglo IX. Porque en esa misma línea de costa hay una factoría, un vivero de época romana que estaba activo en época romana, con lo cual no pudo ser nunca un tsunami de 200 años antes. Ese actualmente está afectado, destruido, quiere decir que la destrucción de ese vivero es con posterioridad a su momento de actividad, que es siglo I, y asociado posiblemente a todas las rocas, los restos de piedra que antes nos ha enseñado el profesor. Os decía que también más al sur hemos hecho otra actividad en la zona de los lances, donde hemos encontrado evidencias del tsunami de 1755 destruyendo el puente y una nueva salida de un camino más hacia el interior con puentes nuevos para salvar el río que desemboca por allí. Bien, desde el punto de vista de la arqueología, por tanto, y con ello concluyo, el estudio de los tsunamis es una línea de investigación muy reciente que todavía no se ha puesto en marcha. No ha habido un maridaje entre historiadores, arqueólogos o
geoarqueología de los tsunamis, cosa que sería deseable. Existe un problema metodológico en cuanto a cómo tomar las dataciones y la, digamos, disfunción o desacuerdo que tienen algunas veces con el dato arqueológico, lo cual con ese proyecto multidisciplinar sería magnífico poder solucionar. Evidentemente la arqueología, por su propia condición, viene a permitir cerrar más esas horquillas cronológicas y en cualquier caso, como antes ha dicho el profesor Rodríguez Vidal, la evidencia de tsunami, a diferencia de lo que son temporales, hay que buscarla en un ámbito espacial amplio. Es decir, son efectos son fenómenos que afectan a un marco de todo el Golfo de Cádiz normalmente, y estos proyectos que se creen, estos proyectos multidisciplinares, tendrían que ir a estudiarlos en diferentes puntos para llegar a conclusiones de si son, sobre todo, tormentas o son tsunamis. Por lo demás, bueno, pues muchas gracias a la organización, y si alguien quiere una pregunta, encantado. Muchas gracias, Carlos Alonso Villalobos. Yo creo que nos ha dado una charla que completa mucho. Pues siempre hablamos de sismología, historia y la arqueología subacuática, porque queda un poco ahí. Y bueno, hemos creado este espacio, yo creo que ha sido muy interesante. Si hay alguien que tenga alguna pregunta para... ¿Sí, Mauricio? No hemos trabajado aún en esa línea. Sí estamos trabajando con un proyecto con la Universidad de Cádiz, donde se está viendo precisamente la recurrencia de fenómenos de tormenta, pero simplemente haciendo un inventario a través de todo lo que es información documental y ver la recurrencia y el impacto que estas tenían en costa. A esos niveles de reconstrucción del impacto que pudieran tener no lo hemos hecho. Sí hemos hecho un tema pequeño con la demarcación de costa en su momento para el tsunami de 1755 en Trafalgar, donde bueno, hemos visto algo que nos sorprendió bastante en función del tamaño y posición de los bloques, el hecho de encontrar rocas marinas de menor tamaño, evidentemente, muy cerca de la parte del faro, que estamos hablando de más de 20 metros de altura, lo cual hablamos de un modelo de propagación del oleaje de la onda ajustado a lo que es la morfología de aquella zona y que justificaba el porqué. Entonces, por eso sí se hizo una reconstrucción, pero solamente en ese caso. Después no hemos trabajado nada de eso. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿Hay alguna? ¿Alguna vez hecho medidas de magnetismo en la zona de Claudio Baedo? ¿Lo habéis contrastado con los resultados que hemos tenido? Los trabajos del profesor Richie Rutner, los últimos que tienen publicados, 2015, 2014, no me acuerdo la fecha, que he recogido, marcan un posible tsunami en el 260-265, creo recordar, después de Cristo. Y bueno, nosotros tenemos una horquilla cronológica del 0300, es decir, coincidimos en la horquilla cronológica con lo que ellos han trabajado para el magnitud y de toda. Pero no refería a esos Disculpe. de arqueomagnetismo. No. No lo hemos tratado, primero porque los trabajos que nosotros hacemos están en una zona muy expuesta del litoral y bueno, no tenemos muy claro si son tormentas o si son tsunamis. Es un depósito que está en primera línea de playa. Sabemos que afecta justo a la factoría de Salazones, que hemos visto rota, y a toda esa que está detrás sabemos que se abandona.
No sabemos si tiene que ver lo mismo con el registro sísmico de tsunami que se encuentran 12 metros arriba en la parte del templo y en la parte del teatro. A lo mejor uno es un tsunami, lo que nosotros estamos encontrando es un nivel de tormenta, un nivel de gran temporal que afecta y destruye gran parte del puerto, porque la ciudad sigue activa, la otra parte de la ciudad. O sea, no nos hemos metido en ese cambio porque no hemos hecho un estudio paleosísmico, ni hemos hecho un estudio de paleosismicidad, y por tanto no hemos utilizado técnicas, ni hemos buscado, tampoco las tenemos, ni hemos buscado un trabajo con otro equipo que la pueda hacer.